Bueno, cuando alguien acude a una consulta para recibir un diagnóstico médico, hay una expectativa casi universal de precisión milimétrica. O sea, es algo muy parecido a la ingeniería mecánica, la verdad. Totalmente. Una persona se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca adentada atravesando el hueso y el especialista simplemente la señala con un bolígrafo y te confirma dónde está el problema de manera irrefutable. Claro, a ver, es un sistema binario y muy reconfortante desde el punto de vista psicológico. El hueso está roto o no lo está. ¿Existe una anomalía celular o no existe? Todo se reduce a parámetros limpios, definitivos y, sobre todo, cuantificables. Eso es. Al ser humano le fascina que las cosas sean visibles, ¿sabes? Que los problemas se puedan categorizar y guardar en pequeñas cajitas ordenadas con etiquetas claras. Lógico, nos da seguridad. Pero a ver, cuando damos un paso hacia el mundo de las emociones humanas, y muy específicamente hacia los rincones más oscuros e intrincados de nuestras relaciones interpersonales, esa máquina de rayos X imaginaria colapsa por completo. Se rompe en 1000 pedazos. Exacto. De repente, el panorama diagnóstico se vuelve tremendamente turbio, lleno de zonas grises, donde nadie sabe exactamente dónde empieza el dolor propio y dónde termina el daño que se le inflige al otro. Y dentro de ese panorama emocional tan complejo, hay un sentimiento que destaca por su capacidad de destrucción. Una fuerza que, fíjate, ha inspirado tragedias literarias, guerras históricas y la ruptura de incontables compromisos. Los celos. Ni más ni menos. Hoy nuestra inmersión a fondo nos lleva directamente al núcleo de esta emoción tan incómoda y controvertida. Pero bueno, la misión de este análisis no es repetir los mismos consejos de psicología pop que se escuchan a diario por ahí. No, para nada. Vamos a explorar los celos desde una perspectiva completamente diferente y a primera vista muy contraintuitiva. Nos basamos en un texto fascinante escrito por el pastor Joshua que se titula Ley de celos. Un documento interesantísimo, la verdad. Sí, y vamos a examinar fuentes bíblicas antiguas, un ritual judicial del desierto que resulta verdaderamente sorprendente y una poderosa metáfora botánica sobre dos jardineros. El objetivo es descubrir cómo este texto diferencia la inseguridad tóxica de lo que el autor llama un celo santo, y cómo todo esto se aplica a la liberación profunda del ser humano. Pero bueno, antes de adentrarnos en la anatomía de este documento, es fundamental establecer el marco de nuestro análisis. Al tratarse de una obra teológica que aborda conceptos y pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el propósito de nuestro programa es exponer e impartir fielmente las ideas, metáforas y argumentos que plantea el autor. Claro, eso tiene que quedar muy claro. Eso es. La intención aquí no es tomar partido ni respaldar dogmas religiosos o posiciones políticas, sino desgranar la indudable riqueza literaria, antropológica y filosófica que contiene el documento, para entender cómo moldea esta visión de las relaciones humanas. Vale, vamos a desgranar esto, porque resulta sumamente audaz intentar defender cualquier variante de los celos en la sociedad actual. Ya te digo. Hoy en día, la palabra celos es un sinónimo indiscutible de toxicidad, de banderas rojas gigantescas y de relaciones que deben ser abandonadas de inmediato. Encontrar un texto que intente rescatar una versión, digamos, positiva o santa de este sentimiento ya supone un desafío intelectual importante para cualquiera que nos escuche. Supone un choque frontal con la sensibilidad moderna, sin duda. Pero a ver, Joshua es muy consciente de este choque y por eso no empieza su argumentación en el presente. El texto nos exige hacer un viaje al pasado y examinar uno de los pasajes antiguos que, históricamente, ha sufrido las peores malinterpretaciones. El famoso ritual, ¿no? Exacto. Es el pilar sobre el que el autor construye su tesis, el extraño y enigmático ritual descrito en el capítulo 5 del libro de Números. La llamada ley sobre los celos. Porque claro, para entender su impacto, hay que situarse en el contexto de una sociedad antigua profundamente patriarcal y nómada. Imagina la escena. Un esposo empieza a sospechar de la infidelidad de su mujer. Mala combinación en aquella época. Totalmente. Observa ausencias inexplicables, percibe frialdad o comportamientos que le resultan extraños, pero no tiene absolutamente ninguna prueba definitiva. Solo hay sospecha. Y esa sospecha le genera una ira irracional. Y en el mundo antiguo oriental, una sospecha de esta magnitud solía terminar en tragedia. Hay que recordar la ausencia de un sistema legal garantista para las mujeres. Esto significaba que los hombres, guiados por un sentido del honor herido, recurrían directamente a la violencia privada. Una barbaridad. Justificados por esa furia celosa.
Y es precisamente ahí donde el texto de Josué señala que Moisés instaura algo completamente distinto e inédito. O sea, un ritual sagrado para gestionar esa ira. Pero leyendo el procedimiento en el documento, tengo que admitir que suena a un calvario místico incomprensible para nuestra mentalidad actual. Ya, a simple vista choca bastante. Es que, mira, el esposo debía llevar a la mujer ante el sacerdote con una ofrenda de harina de cebada. Y el texto recalca, fíjate, que no se podía añadir ni aceite ni incienso. Luego, el sacerdote tomaba agua limpia, la vertía en un vaso de barro, añadía polvo barrido del suelo del tabernáculo y la mujer debía beber esa mezcla. Las famosas aguas amargas. Exacto. O sea, a simple vista parece brujería o una ordalía súper primitiva en plan mágico. ¿Cómo justifica el autor que esto fuera un avance? Lo fascinante aquí es que la genialidad de la interpretación de Josué radica en desmontar esa visión de brujería. El autor subraya que, históricamente, una fe simplista ha usado estos textos para justificar métodos brutales de control sobre la mujer. Claro, la Inquisición y todo eso. Eso es. Sin embargo, en su contexto original, este ritual de números 5 era, en realidad, un procedimiento judicial estatal diseñado específicamente para frenar en seco la venganza privada. En cuanto a los elementos que mencionas, ninguno está ahí por azar. ¿Tienen un significado legal, entonces? Legal y teológico, sí. Empecemos por la ofrenda. A ver, explícame lo de la harina de cebada sin aceite ni incienso, porque podrían haber usado trigo, que era más valioso. Pues porque la cebada era considerada el grano de menor valor, a menudo alimento para animales o para la gente más pobre. Simboliza la bajeza y la humillación de la situación. Un matrimonio que ha llegado al punto de la sospecha pública está en su momento más bajo. Ah, vale, tiene sentido. ¿Y el aceite y el incienso? La prohibición es aún más reveladora. En la simbología bíblica, el aceite representa la alegría y el incienso la oración agradable o la alabanza. Al eliminarlos, la ley establece un tono de extrema solemnidad. No hay nada que celebrar, es un proceso judicial doloroso y lúgubre. Eso le da un sentido muy lógico a la ofrenda. Pero luego está el asunto del agua y el polvo. O sea, el sacerdote barre el suelo del tabernáculo y mezcla ese polvo con agua en un vaso frágil de barro. Sigue pareciendo una pócima, la verdad. Ya, pero hay que entender la geografía espiritual del campamento israelita. El polvo del tabernáculo representaba el punto exacto donde la santidad divina tocaba la tierra material. Al poner ese polvo en el agua y dárselo a la mujer, el ritual no buscaba un efecto químico. Buscaba un efecto espiritual. Buscaba someter el caso de forma literal y absoluta a la jurisdicción de Dios. Según el texto, si la persona era culpable de una infidelidad oculta, habría consecuencias físicas trágicas, una especie de maldición visible. Pero si era inocente, el ritual decretaba de forma inapelable que quedaría completamente libre de la acusación. Su honor sería restaurado públicamente y recibiría bendición. Y hay un detalle posterior en el documento que me parece clave para entender el cierre de todo este proceso. Al final del ritual, independientemente del resultado, el vaso de barro se rompía. Un acto muy simbólico. Mucho. Josué cita el Salmo 44, recordando que la divinidad conoce los secretos del corazón humano. El acto de romper el vaso es fascinante, porque simboliza que la verdad ha quedado sellada por un ámbito superior. Exacto, es definitivo. Es una manera de decir que el caso está cerrado de forma irrevocable y que ninguna de las partes puede volver a abrirlo, manipularlo o cuestionarlo nunca más. Constituye un punto de inflexión legal impresionante. Lejos de promover una sospecha descontrolada en la sociedad, este procedimiento establecía un límite perimetral inquebrantable. Los celos sin pruebas fundadas no tienen permiso para destruir hogares ni vidas humanas. ¡Qué fuerte! Era una orden directa al acusador, despojándole de su poder. El mensaje era muy claro. Tu jurisdicción termina en la puerta del tabernáculo. La verdad se buscará mediante un proceso solemne, no mediante la violencia de tus propias manos. O sea, visto bajo esa luz, funciona como un sistema de mediación extrema en la antigüedad. Obligaba a la parte enfurecida a detener su escalada de ira, a dar un paso atrás y a someterse a una institución superior. Básicamente se trataba de desactivar la violencia inminente y cortar de raíz la espiral de paranoia. El documento de Josué lo presenta como una protección legal y comunitaria
que, aunque estaba envuelta en ropajes litúrgicos, salvaguardaba la integridad física y moral de la mujer frente a acusaciones infundadas. Y esto en una época sumamente hostil para ellas. Pues si esta antigua ley funcionaba como un freno de mano a la sospecha destructiva, la siguiente cuestión lógica que plantea la obra de Josué es la clasificación de este sentimiento. Porque claro, si el mandato superior frena los celos violentos, significa que existe una variante legítima. El texto establece una dicotomía muy marcada. Así es. Josué realiza un diagnóstico del corazón humano y divide los celos en dos categorías irreconciliables. Por un lado, define lo que llama celos carnales. Estos surgen de un interior no transformado, de un ego herido. La versión tóxica que todos conocemos. Exactamente. Hablamos de una reacción impulsada por la envidia, la competición por el estatus, la amargura acumulada y un instinto casi primitivo de proteger el territorio y los privilegios propios. Y para sostener esta idea, el autor acude a varias fuentes teológicas. Cita, por ejemplo, la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento, donde advierte que si hay celos amargos y contención en el corazón, esa forma de pensar no es sabiduría divina, sino que la califica de terrenal, animal y diabólica. ¿Qué palabras más duras? Muy contundentes. Y también recurre a la primera carta a los Corintios para mostrar cómo este tipo de recelo provoca divisiones feroces que terminan fragmentando comunidades enteras. Y fíjate, para ilustrar la anatomía de este celo carnal, el texto rescata un episodio muy revelador del Antiguo Testamento. En medio del campamento de Israel, dos hombres llamados Eldad y Medad comienzan a profetizar. El detalle importante es que lo hacen sin haber sido designados oficialmente dentro de la estructura jerárquica. Y ahí es cuando entra Josué, ¿no? Eso es. Al ver esto, Josué, que era el ayudante más cercano de Moisés, se indigna profundamente y exige que se les prohíba hablar. Resulta súper curioso que el texto utilice este ejemplo porque, a primera vista no parece tener absolutamente nada que ver con los celos románticos o de pareja. Josué se enfada por un asunto puramente de liderazgo. Entonces, ¿por qué Josué enmarca esto dentro de los celos carnales? Porque desnuda el motor psicológico del recelo tóxico, el sentido de propiedad. Josué siente que Eldad y Medad están invadiendo un monopolio espiritual que, según su visión, pertenece exclusivamente a Moisés y, por extensión, a él mismo. O sea, se siente amenazado. Completamente. Está protegiendo su estatus, su territorio institucional y la exclusividad de su grupo. Considera que el éxito o el don del otro es una amenaza directa a su propia importancia. Pues esa lectura encaja perfectamente con la respuesta que le da Moisés, que el autor presenta como la cumbre de la madurez espiritual. La verdad, en lugar de sentirse amenazado por perder el monopolio, Moisés responde con una frase magnífica. Le dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. O sea, Moisés rechaza la necesidad de control. Claro, porque su seguridad no depende de acaparar el poder o la atención, y ahí la diferencia central reside en la motivación. Los celos carnales buscan ejercer dominio, monopolizar a las personas y ver al otro como un apéndice que te otorga valor social o emocional. Frente a esta visión destructiva, el texto de Josué introduce la contraparte. Los llamados celos santos o celos de pacto. Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la argumentación se vuelve muy compleja. El documento recuerda que la deidad, en el libro de Éxodo, se define a sí misma como un Dios celoso. Más adelante, el apóstol Pablo afirma sentir celos de Dios por las iglesias que ha fundado. Pero, cuesta muchísimo conciliar el concepto de la santidad o la perfección con la palabra celos. ¿Cómo argumenta el texto que aplicar un rasgo aparentemente tan humano y problemático a un matrimonio no es algo tóxico? Bueno, si conectamos esto con la imagen general, Josué lo explica cambiando el foco del control a la preservación. En el contexto de un pacto matrimonial o espiritual, este celo saludable no nace de un complejo de inferioridad ni del deseo de poseer al otro como un objeto. ¿De dónde nace entonces? Nace del temor legítimo, profundo y doloroso a perder la comunión vital debido a la negligencia, la frialdad o la infidelidad emocional. No es miedo a perder una propiedad, es dolor ante la posible fractura de una promesa sagrada.
Vale, creo que lo entiendo. Si usamos una metáfora moderna para intentar visualizar esta diferencia teórica, los celos carnales equivaldrían a llenar una vivienda de cámaras de vigilancia oculta, con micrófonos y sensores en las puertas, todo motivado por una paranoia constante de que alguien va a entrar a robar o de que tu pareja se va a escapar. Exacto, una cárcel. El ambiente se vuelve irrespirable. La vida transcurre en un estado de sospecha y tensión permanente. Una analogía muy descriptiva, la verdad. Pues por el contrario, el celo santo funcionaría como esa pequeña luz roja de advertencia que se enciende en el salpicadero de un coche. Su función no es castigar al conductor, ni restringir la velocidad del motor, ni tomar el control del volante. Su única misión es emitir una señal de alarma indicando que el sistema necesita aceite, que hay un desgaste y que requiere mantenimiento urgente antes de que el motor colapse. ¡Qué buena imagen! El propósito de esa luz es restaurar, no asfixiar. Y el autor subraya que la diferencia definitiva entre ambos tipos de celos se encuentra en el antídoto que aplican. El antídoto. Sí, fíjate, cuando se percibe frialdad en la relación, el celo carnal recurre a la vigilancia obsesiva, al interrogatorio constante, a la revisión de la privacidad del otro. En cambio, el celo santo recurre a la receta de 1 de Corintios 13, un amor que no se irrita fácilmente, que no guarda rencor y cuya respuesta ante el alejamiento es intentar reconstruir el puente de la comunicación. En lugar de dinamitarlo con acusaciones, claro. Y para dar tridimensionalidad a todos estos conceptos tan abstractos, la obra de Yoashua incorpora en sus páginas centrales un relato alegórico brillante. La metáfora de los dos jardineros. Es sin duda el corazón literario del documento. Yoashua nos presenta a dos jardineros que son vecinos. Ambos poseen tierras repletas de flores excepcionales y ambos se refieren a sus respectivos jardines con profundo afecto, llamándolos mi esposa, mi amada. Pero hasta ahí llegan las similitudes, ¿no? Exacto. Porque sus filosofías de cuidado son diametralmente opuestas. El primer personaje es el jardinero receloso. Y la descripción de su vida es un retrato absoluto del tormento. O sea, receloso vive en un estado de pánico perpetuo. No soporta la idea de que un pájaro cante en las ramas de sus árboles, o que una abeja se acerque a polinizar sus flores. Todo le supone una amenaza. Todo. Su reacción ante cualquier elemento externo es gritar furioso, ahuyentando todo lo que se acerca, bajo la premisa de que esas flores le pertenecen en exclusividad y nadie más tiene derecho a mirarlas. Y claro, la paranoia de receloso le lleva a tomar medidas físicas. Comienza a levantar muros alrededor de su parcela. Primero pequeños, luego más altos, hasta que la construcción bloquea por completo la vista. Instala candados pesados, refuerza las puertas y convierte su espacio en una fortaleza inexpugnable. Pero claro, la consecuencia de esa arquitectura del miedo es totalmente inevitable. Al levantar muros tan altos, bloquea la luz del sol y el flujo del viento. Y el jardín, lógicamente, se marchita y muere. Y el cuento narra un momento de profunda desolación, cuando receloso, agotado físicamente por la vigilancia diurna y nocturna, le pregunta a la tierra estéril por qué ha dejado de florecer. Y la respuesta del jardín es estremecedora. Le dice, porque me has encerrado por miedo, no por amor. Josué utiliza aquí una cita contundente para describir la actitud de este hombre. Sus celos han sido duros como el Seol. Es decir, inflexibles y crueles como el propio sepulcro. Han asfixiado y asesinado precisamente lo que intentaban preservar. Es el retrato de una tragedia autoinfligida por el simple deseo de control. ¡Qué barbaridad! Y frente a este desastre, el texto introduce al segundo jardinero, llamado Fiel. Su jardín es igualmente espléndido, rebosante de vida y belleza. Pero la reacción de Fiel ante el entorno es completamente distinta. Cuando las abejas zumban o los pájaros se detienen a observar sus flores, él no grita ni levanta los puños. Él simplemente sonríe con tranquilidad. Pero a ver, leyendo esa parte, surge una duda muy razonable para quien nos escucha. Si Fiel ama tanto su jardín, ¿por qué no le importa que esté expuesto a los elementos y a las miradas ajenas? El documento explica que su paz mental se basa en una promesa antigua del Cantar de los Cantares. Fiel murmura el verso, «Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada». Pero resulta muy paradójico. Si no hay muros físicos, ¿en qué sentido es un huerto cerrado? Esto plantea una pregunta importante sobre el concepto de libertad en los compromisos. La paradoja se resuelve al entender dónde reside la barrera protectora.
Fiel es plenamente consciente de que la belleza de su jardín atraerá naturalmente la atención del mundo, pero no experimenta pánico porque comprende que la lealtad no se asegura con cerrojos de hierro. Claro, los muros no sirven de nada. Las puertas de su propiedad no tienen cadenas porque el verdadero candado se encuentra en el pacto interno, en el compromiso libremente adquirido. El jardín está sellado en el corazón, no en el perímetro de la propiedad. Me hace pensar en una ley básica de la física aplicada a elementos fluidos. O sea, intentar retener agua apretando el puño con todas tus fuerzas siempre fracasa. La presión extrema que ejerce la mano por el terror a perder el agua provoca que el líquido se escape rapidísimo entre los dedos. Totalmente cierto. El control absoluto produce una tensión que destruye el contenedor. En cambio, si la mano se mantiene abierta, relajada, formando un cuenco receptivo, el agua permanece allí en perfecta calma. Fiel es la mano abierta y receloso es el puño cerrado que termina vacío. Esa imagen ilustra perfectamente el concepto de libertad que defiende Joshua. El huerto cerrado del que habla el texto no es una prisión impuesta desde el exterior por un carcelero. Es un acto de consagración enteramente voluntario. La fidelidad, desde esta perspectiva teológica, no consiste en reprimir los impulsos por terror a las consecuencias o a la vigilancia extrema de la pareja. Consiste en una elección libre y consciente, basada en un amor que, como dice el texto, es fuerte como la muerte. Pero ojo con esto, que la obra de Joshua guarda un giro final, cuando parece que el texto se va a limitar a ser un manual poético sobre cómo mejorar las dinámicas de pareja, y el autor decide escalar la metáfora a un nivel cósmico. Toma la historia de estos dos jardineros y la utiliza para cartografiar el inmenso drama teológico de toda la humanidad. Es el clímax analítico del documento. Joshua toma la figura del jardinero receloso y la identifica directamente con la figura del adversario espiritual, apoyándose en pasajes como Isaías 42. Lo describe como una entidad o un sistema de pensamiento que asaltó la voluntad humana, usurpando el papel de cuidador para convertirse en un secuestrador. Y el texto detalla cómo este adversario mantiene a la humanidad encerrada en cárceles de dolor, generando un estado de miedo persistente, de angustia existencial y de insatisfacción incesante. Y la estrategia más maquiavélica de este jardinero oscuro es convencer a sus prisioneros de que esos muros asfixiantes son para su propia protección. Un engaño perfecto. Totalmente. Se presenta como el único refugio seguro frente a un universo caótico, ocultando el hecho de que él mismo es el arquitecto del sufrimiento. O sea, es la definición perfecta del síndrome de Estocolmo a escala global. Un engaño maestro basado puramente en el control a través del miedo. Y en contraposición absoluta, Joshua revela la identidad del jardinero fiel, presentándolo como la representación de Jesucristo. El contraste en sus metodologías es total. Son la noche y el día. Exacto. Mientras receloso extrae la vitalidad del jardín exigiendo sometimiento, fiel hace exactamente lo contrario. Se entrega a sí mismo por completo para generar lo que el documento denomina la libertad gloriosa. Es un jardinero que, lejos de utilizar la intimidación para asegurar la permanencia en el jardín, se dedica a desmantelar los miedos más profundos del ser humano. Según el texto, elimina el terror a la muerte mediante la promesa de resurrección, anula el miedo aplastante al juicio divino a través de un perdón incondicional y erradica el pánico a la soledad, asegurando una presencia constante. Y Joshua concluye aquí con una síntesis teológica de un calado inmenso. Argumenta que la fidelidad divina actúa bajo los mismos parámetros que el jardinero fiel. Jamás impone una carga que esclavice o humille. La intervención de este amor perfecto transforma la sospecha constante y el miedo paralizante en una paz radical. Es como el triunfo definitivo del amor, ¿no? Sí, es la materialización última del principio descrito en 1 Corintios 13. Un amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Al tener una confianza absoluta en su propia naturaleza, este amor no necesita recurrir a cadenas, amenazas o vigilancia punitiva para retener a quienes ama. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegados a este punto, la conclusión existencial que extrae el documento invita a una reevaluación profunda de nuestras creencias.
El texto sugiere que la auténtica libertad humana se alcanza, de manera paradójica, al rendirse voluntariamente a este amor incondicional. Un amor que logra desarmar desde dentro lo que Joshua llama el horror esclavizante. Uno encuentra la verdadera libertad cuando se ancla a una relación basada en la confianza absoluta, no en el terror al castigo. El miedo capitula frente a la certeza de la gracia. La transición desde los celos destructivos hacia ese celo protector solo es factible cuando la mente humana abandona el paradigma de la posesión y abraza el paradigma de la consagración libre y amorosa. Bueno, ha sido un recorrido literario y analítico verdaderamente denso a través de las fuentes de este documento. Comenzamos en la aridez del antiguo Israel, descubriendo cómo el sorprendente ritual judicial de las aguas amargas y el polvo del tabernáculo no era magia primitiva. No, era un sofisticado cortafuegos institucional destinado a impartir justicia, proteger la vida de las mujeres y detener la maquinaria de la venganza humana. Exacto. Posteriormente, el texto nos guió a través de la compleja anatomía de las motivaciones humanas, trazando una línea divisoria clarísima entre aquellos celos carnales originados en la envidia territorial y el ego, y el celo santo, que opera como un instinto de preservación saludable. Y por último, el relato de los dos jardineros nos ofreció un espejo donde mirar nuestras propias dinámicas. Vimos cómo la desconfianza crónica y los muros de contención terminan marchitando la vitalidad de cualquier relación. En la figura de Fiel encontramos la propuesta de que un amor cimentado en la libertad absoluta es el único antídoto real frente a las prisiones asfixiantes del miedo. Desde luego, la obra de Joshua es de esas que obligan a detenerse y cuestionar los pilares sobre los que construimos la confianza. Nos lanza el reto de auditar nuestras relaciones fundamentales para descubrir si están operando bajo el régimen del temor a la pérdida o bajo la amplitud de la libertad para amar. Y esto nos devuelve de lleno al problema inicial del programa, a la incapacidad de diagnosticar el estado del corazón humano con la precisión de una radiografía médica. Exacto. Porque si damos por válido el argumento del autor y aceptamos que el amor genuino requiere la libertad total del jardinero fiel, llevando el sello de exclusividad únicamente en el corazón, sin recurrir a murallas externas, esto plantea una reflexión profundamente incómoda sobre la sociedad contemporánea. Una reflexión más que necesaria sobre nuestras costumbres actuales, la verdad. En una era tecnológica donde se ha normalizado revisar compulsivamente la última hora de conexión de la pareja, donde parece lógico exigir la ubicación del GPS en tiempo real para verificar cada movimiento, o donde compartir las contraseñas de los dispositivos privados se disfraza como la prueba definitiva de amor verdadero, cabe preguntarse algo crucial. A ver. ¿Hasta qué punto todas estas herramientas de control digital nos están transformando sin darnos cuenta en una legión de jardineros recelosos? Es posible que bajo la falsa ilusión de estar protegiendo de forma moderna nuestras relaciones, estemos construyendo muros virtuales cada vez más altos que terminarán marchitando el jardín por falta de aire y de confianza real. Queda planteada la duda para que cada cual reflexione en silencio tras concluir esta inmersión de hoy.